de réplica. Bueno, pues muchísimas gracias. Una respuesta escueta y sorprendente, lo cual está muy bien. O sea que tenemos un gobierno regional, que considera un despropósito la nueva PAC. Enhorabuena y bienvenidos al sentido común. Esto es algo que nosotros ya habíamos mencionado y de lo que habíamos hablado, bueno, no solo nosotros, no solo Vox, sino todas las asociaciones de ganaderos y agricultores asturianos, pues pusieron el grito en el cielo y tan pronto como tuvieron alcance el contenido de la nueva PAC. Lo que no acabamos de entender es que ustedes pues, persistieran en negar la evidencia. Afortunadamente hoy pues, parece ser que no es así y que finalmente pues, son más o menos de nuestro mismo parecer, porque hasta ahora venían hablando de que las valoraciones o el balance de la PAC pues había que esperar al año que viene a poder hacerla, pero lo cierto es que no había ningún motivo para ello. ¿Te entendía? Lo entendía al revés. Me pareció, dijo sí, como la pregunta es si le parece que es un despropósito, vale. Bien, de acuerdo, perfecto. Gracias por la aclaración porque me ayuda. Ya me extrañaba, ya me extrañaba. Bueno, nosotros evidentemente sí, coincidimos con la visión de las asociaciones agrarias y de ganaderos y lo decimos porque a los hechos que a lo largo de la exposición iré hablando, pues lo irán revelando por sí mismos, ¿no? Recordamos que usted el 14 de octubre comentó que para el presente ejercicio los ganaderos y agricultores asturianos recibirían 36 millones de euros en pagos anticipados de la PAC. 11 días después, el 25 de octubre, el señor Barbón, en sesión de control, pues dijo, y habló cita, hemos solicitado el pago anticipado de las ayudas directas de la PAC, solicitando el máximo posible, que es un 70%, y eso nos permite movilizar en el año 2023 46,5 millones de euros. Es decir, que en 11 días pasamos de los 36 millones que usted anunció a 46,5, que dijo el señor Barbón. Es decir, 10 millones y medio de euros más, afirmaba el señor Barbón. Y el 27 de septiembre, es decir, antes de ayer, se realizaron ya los primeros pagos de estos anticipos, o de ese 70%, y el importe global transferido al sector ha sido de 26 millones. Es decir, que usted afirmaba que serían 36, luego el señor Barbón, 11 días después, se tiró a la piscina y dijo que serían 46, y al final, pues al cocer todo mengua, y parece que han quedado en 26. Es decir, 10 millones menos de lo que usted decía el 14 de octubre y 20 millones menos de lo que decía el señor Barbón el 25 de octubre. O sea que al final las estimaciones que había hecho el sector hace ya unos cuantos meses, pues se han confirmado. Y es que en el periodo comprendido entre el año 2023 y 2027 ellos calculan o evalúan que las pérdidas o el descenso del montante a percibir rondaría entre los 50 y los 65 millones de euros. De hecho, el propio secretario general de Agricultura del Ministerio ha confirmado que, según sus estimaciones, entre el 20 y el 30% del sector no iba a solicitar las ayudas a los ecoregímenes. Lo que viene a confirmar lo que en todo momento nosotros veníamos afirmando. Asaja, además, es la autora de las declaraciones que han dado pie a esta pregunta, que decía que la nueva PAC es un despropósito, que el Ministerio ha impuesto sin consenso, que no solo conlleva recortes en las ayudas, sino que implica más burocracia y obligaciones. Voy acabando. Lo que ha provocado que incluso muchos ganaderos asturianos hayan renunciado a solicitar los ecoregímenes. Lo cierto es que nosotros entendemos, y las asociaciones también, que el campo no debería tener que estar mendigando y necesitar de la PAC para sobrevivir. Nosotros pensamos que deberían ser ellos capaces de sobrevivir sí mismos sin ser dependientes del poder político. Y ya finalizo. ¿Qué piensa usted o qué piensa el Gobierno regional hacer para sufragar o paliar esa merma de ingresos que están sufriendo y que van a sufrir los ganaderos asturianos con la nueva PAC?